En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que lleva a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en Cristo Señor. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de ver el último día una pequeña introducción al Evangelio de Lucas y ver un poco el personaje, que era San Lucas, de ver cuál era la tesis de su Evangelio, qué escribe, para quién escribe, cuándo lo escribe, pues vamos a empezar ya con el Evangelio. Sabéis que durante el curso, como vamos desgranando versículo a versículo, pues nos leeremos todo el Evangelio de Lucas. Empezamos entonces hoy con el prólogo del Evangelio y leemos del capítulo primero los versículos del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo, desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. Muy bien, veis hasta ahí. Lucas se presenta pues como un historiador escrupuloso, dice y reconoce que ya muchos han intentado, bueno, seguramente ese mucho haya que traducirlo por unos pocos, por algunos, porque es una época temprana, todavía la literatura apócrifa no se ha llevado a cabo, y es verdad que algunos, de hecho los evangelios, Mateo y Marcos, ya estarían escritos antes de Lucas, que algunos hayan intentado escribir la vida de Cristo. Y digo que se presenta como un historiador escrupuloso porque nos dice que sus fuentes son los que fueron testigos de la palabra, desde el principio, ministros de la palabra. Es decir, se está refiriendo pues, a los apóstoles, que fueron los primeros ministros de la palabra y luego también los primeros discípulos. Estos testigos, digo, fueron desde el principio, y se refiere a los testigos de la vida pública de Cristo. Dedica el libro a un tal Teófilo. Ya recordáis que dijimos que Lucas escribe los dos libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y en los dos se los dedica a este tal Teófilo, que debió ser una persona pues, de relieve, porque este título de óptimo se le daba a los procuradores en Judea, luego debía ser una persona importante y seguramente un personaje histórico. Lucas dice y busca darle una mayor ilustración de la verdad cristiana cuya fe ya posee, porque le dice, ¿ves? Escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozca la firmeza de la doctrina que ya ha recibido. Según los escritos clementinos, que se le atribuyen a Clemente de Roma, Clemente, obispo de Roma, y si es obispo de Roma es porque fue uno de los papas, y fue en concreto el cuarto papa de la Iglesia. Primero Pedro, Lino, Anacleto y Clemente.
Pues según los escritos de este Clemente, se cita un tal Teófilo, una persona noble de Antioquía, que era la patria de Lucas, y que transformó el gran palacio que tenía en una iglesia y terminó siendo obispo de Antioquía. Bueno, en esos escritos clementinos figura este Teófilo, que bien podría ser este personaje al que Lucas le dedica los escritos del Evangelio. Seguimos leyendo y vamos con la anunciación de Juan el Bautista, del precursor. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, de la descendencia de Aarón, se llamaba Isabel. Eran ambos justos en la presencia de Dios e irreprensibles caminaban en los preceptos y observancias del Señor. No tenían hijos, pues Isabel era estéril, y los dos ya avanzados en edad. Muy bien, ¿veis? La escena la sitúa Lucas en los días de Herodes. Se trata de Herodes el Grande, era rey de Judea, que reinó en toda Palestina desde el año 37 a.C. hasta el año 4 después de Cristo. Herodes el Grande, por lo tanto, es el Herodes de la matanza de los inocentes, próximo también al nacimiento de Cristo. Bien, pues en esta época vivía el sacerdote Zacarías. ¿Recordáis que cuando hemos hablado algunas veces de los símbolos que representan a los evangelistas, como a Mateo lo representa el hombre, a Marcos el león, a Lucas el toro, precisamente porque su evangelio empieza hablándonos del sacerdote Zacarías, que era quien ofrecía los sacrificios en el templo. Ya lo veremos ahora a continuación. Bueno, digo que en esta época vivía Zacarías. Era del turno sacerdotal de Abías, que era el octavo turno de las 24 clases sacerdotales que todos los días servían en el templo. Cada día un turno de estos, pues era el octavo turno de las 24 clases sacerdotales. Estaba casado con una mujer llamada Isabel, que pertenecía, dice, a la descendencia sacerdotal de Aarón. Es decir, que Isabel también descendía de sacerdotes. No era necesario ni estaban obligados los sacerdotes a casarse con mujeres que vinieran de tribu sacerdotal, pero quizás Lucas quiere destacarlo porque van a ser los padres del precursor, los padres del Bautista. Ambos eran justos y auténticos, dice, pues lo eran delante del Señor, y cumplían los preceptos y las observancias, es decir, cumplían los mandamientos, que eran los preceptos, y las costumbres establecidas, que eran las observancias. Eran justos y cumplían. Bien, a pesar de todo, no tenían hijos, ambos eran ya mayores, e Isabel era estéril. Y sabéis que la esterilidad era un oprobio, era pues una deshonra, como una vergüenza pública. ¿Y por qué la esterilidad era una deshonra o una vergüenza pública? Porque fijaos, la perpetuidad de tu memoria te la dan los hijos. Es decir, tú permaneces en el tiempo a través de tus hijos. Cuando tú mueras, tus hijos eran el hijo de o el nieto de, es decir, la perpetuidad de tu memoria te la dan los hijos. Una mujer que no tiene hijos, pues su perpetuidad, su memoria termina con la muerte. Por eso era oprobio y era vergüenza la esterilidad, vergüenza pública la esterilidad. Bueno, hemos leído hasta ahí, seguimos leyendo ahora los versículos siguientes. Ahora vamos a leer del 8 al 17, capítulo 1, del versículo 8 al 17. Sucedió pues que mientras él estaba de servicio delante de Dios, según el orden de su turno, le tocó en suerte, conforme a la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor.
para ofrecer el incienso. Y mientras ofrecía el incienso, todo el concurso del pueblo estaba orando fuera. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie, a la derecha del altar del incienso. Zacarías al verlo se turbó y lo invadió el miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, que tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo, al que llamarás Juan. Para ti será motivo de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. Jamás beberá vino ni bebida embriagante. Estará lleno de Espíritu Santo desde el seno de su madre. Hará que muchos hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos, y que los rebeldes vuelvan a la sensatez de los buenos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, ¿veis? Los sacerdotes de las 24 clases sacerdotales eran los encargados del culto en el templo, y este era el turno de Abías, el octavo. Entonces, por la mañana muy temprano se sorteaban las distintas funciones que cada uno iba a realizar en el templo. En el templo, todas las mañanas y a la tarde, es decir, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se ofrecía un cordero, que era el sacrificio perpetuo, el que está preceptuado en la ley. Se sacrificaba un cordero por la mañana y otro por la tarde, en holocausto, es decir, se ofrecía el sacrificio enteramente a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Y digo que es el sacrificio perpetuo que está establecido en la ley. Leer Números 28, 3, 4. Y entrando el ángel a donde ella estaba, la saludó. No, perdón. ¿No? Números 28, 3, 4. Díceles: he aquí el sacrificio de combustión que ofreceréis a Yahvé. Cada día 2 corderos primales, sin defecto, como holocausto perpetuo. Ofrecerás uno de los corderos a la mañana y el otro entre 2 luces, y por oblación 1/10 de efá de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas molidas. Muy bien, ¿veis? Se ofrecerán 2 corderos todos los días, uno por la mañana y otro entre 2 luces por la tarde, habitualmente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero antes de sacrificar este cordero, 5 sacerdotes ingresaban en el santo. Hay que tener un poco un concepto de lo que era el templo de Salomón. Bueno, el templo de Salomón en tiempo de Jesucristo ya no era el templo que había construido Salomón, porque el templo que construyó Salomón se había derruido cuando Babilonia invade todo Palestina y se lleva a todos los judíos al exilio, y cuando vuelven con Esdras y Nehemías, Zorobabel, vuelven a reconstruir el templo, pero bueno, también luego Antíoco IV Epífanes vuelve a destruir, medio destruir, y es Herodes el Grande el que reconstruye otra vez el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, y este era el templo que había en la época, en la vida de Cristo. Bueno, pues este templo tenía un atrio exterior, un atrio era un patio exterior que se llamaba el patio de los gentiles. A continuación estaba el patio de las mujeres, a continuación el patio de Israel, que era el patio de los hombres, luego el patio de los sacerdotes y luego la parte más sagrada del templo, que era el Santa y el Santa Sanctorum. Es decir, el Santo, una habitación, y el Santo de los Santos, otra habitación. ¿Qué había en el Santo? En el Santo, que es donde
van estos 5 sacerdotes, tenía la mesa de los panes de la proposición, una mesa con 7 panes que se renovaban todas las semanas, eran ofrendas que se hacían a Dios. Estaba el candelabro de los 7 brazos y la mesa del incienso, la mesa de los perfumes. Entonces, ese era el santo. Y en el santo de los santos, que era el lugar más sagrado del templo, estaba el arca de la alianza. Lógicamente, el arca de la alianza estuvo en el templo de Salomón, pero ya en el templo este de Jerusalén, en el tiempo de David, el arca de la alianza había desaparecido. Recordáis que el profeta Jeremías, vamos a leerlo porque está curioso, como creo que Jeremías, segunda de Macabeos 2, 4, 7. Jeremías esconde el arca en una cueva, en la tapia, y pierde todo vestigio, toda señal para que no se sepa dónde está el arca. Segunda de Macabeos 2, 4, 7. También en documentos está escrito que el profeta, por revelación divina, mandó que le siguiesen con el tabernáculo y el arca, y salió hasta el monte donde había subido Moisés para ver desde allí la heredad de Dios. Llegado a él, Jeremías halló una gruta a modo de estancia, en la cual introdujo el tabernáculo y el arca y el altar de los perfumes, tapiando enseguida la entrada. Algunos de los que le acompañaban vinieron luego para poner señales en el camino, a fin de poder hallarlo después. Mas así que Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Entonces dará a conocer el paradero de estas cosas, aparecerá su gloria y asimismo la nube, como se manifestó en el tiempo de Moisés. ¿Veis? Hasta ahí. Jeremías esconde el arca en una gruta y algunos quisieron poner señal para saber dónde estaba. Y Jeremías le reprende y le dice que eso quedará oculta hasta el día del Señor. Entonces, el arca de la alianza no estaba, lógicamente, en el templo de Jerusalén. En el lugar del Sancta Sanctorum lo que tenía era como una pilita un poco más levantada del suelo, que era el lugar donde se había estado el arca de la alianza. Y ese monticulito, ese lugar más elevado, representaba el arca de la alianza. Sabéis que el Santa estaba separado del Sancta Sanctorum por un velo, y eso es muy significativo también. Bueno, un velo que, cuidado, a veces tenemos la idea de que era una gasa el velo. Nosotros cuando vemos un velo, bueno, era un velo de 10 centímetros de gordo, y ese es el velo que dice, ¿cuándo se rompe ese velo? A la muerte de Cristo. El velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Es que es muy significativo todo esto. En el Sancta Sanctorum solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día del perdón, en el día del Yom Kippur, para rociar el propiciatorio del arca con la sangre del sacrificio del cordero. ¿Sabéis lo que era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del arca. ¿Veis? Eso era el propiciatorio. Esa es la tapa que tenía dos ángeles, dos querubines, mirándose uno. Y aquí era donde el Señor Dios se manifestaba a Moisés en forma de nube. Bueno, pues esto, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el santuario, en el Sancta Sanctorum, y con la sangre del sacrificio que habían sacrificado antes, rociaba el propiciatorio. ¿Sabéis qué nos dice la segunda carta de Juan? Creo que sí. No, primera de Juan 2:2. Vamos a leer,
porque también nos va a decir que Cristo se hace propiciación por nuestros pecados. A ver qué dice la cita. Juan 2:2. Hijitos míos, Sí, os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, sí, a ver. Sí. abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Sí, 2:2, sí, a ver. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es sacrificio de purificación por nuestros pecados. Bueno, es de purificación. Alguien habla de propiciación. A ver. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es que es más significativo. Porque ¿qué quiere decir eso? Que como el sumo sacerdote entraba y aspergía con la sangre del sacrificio el propiciatorio, ahora con la nueva alianza nuestro propiciatorio es Cristo, que con su propia sangre derramada en la cruz sirve para el perdón de los pecados. Por eso tiene tanta significación y conviene conocer estas cosas. Luego, ¿qué significa que el velo del templo se rasgó? Pues que en la antigua alianza solo el sumo sacerdote tenía acceso al Sancta Sanctorum, es decir, a estar en la presencia de Dios. En la nueva alianza, con la muerte de Cristo, esa barrera se rompe. Y ahora la participación personal de cada uno es directa con Dios. Todos tenemos acceso a la presencia del Señor una vez bautizados y hechos hijos de Dios. Por eso, veis, conocer la historia del templo, de cómo funcionaba, bien. Bueno, decíamos, el Santa y el Sancta Sanctorum. Y en el Santa, todos los días, 5 sacerdotes entraban en el Santa, uno llevaba el incensario de oro y otro en un vaso de oro también las ascuas que habían cogido del altar de los holocaustos. Y ofrecía el incienso en el altar de los perfúmenes. Renovaban las brasas y extendían el espíritu. Entonces, cuando los 5 sacerdotes ingresaban dentro del Santa, pues oraban ante la presencia divina de alguna manera y abandonaban todos el Santa excepto el que estaba en el centro, que en este caso es Zacarías, que a la señal dada de fuera de ofrecer el incienso, se ofrecía el incienso. Y dice que el pueblo estaba fuera orando. El pueblo estaba en el atrio de Israel, en el atrio de los hombres. Y cuando de esta manera dice que se unía el humo del incienso con la oración de los fieles. Bueno, eso nos viene a decir el Apocalipsis, que es la oración. Dice que como un perfume agradable que sube hasta la presencia de Dios. También un simbolismo muy bonito de cómo el incienso ofrecido se une con la oración del pueblo hasta Dios. Decía que este era Zacarías y el pueblo oraba oriéndose así al humo del incienso con la plegaria del pueblo. Luego, una vez ofrecido el incienso, salían e iban al patio de Israel, donde estaba todo el pueblo orando, y los 5 sacerdotes bendecían al pueblo. Bendecían al pueblo también con la bendición que se lee en el libro de los Números. Vamos a verlo. Número 6, 22, 26. Habló después Yahvé a Moisés diciéndole: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así habéis de bendecir a los hijos de Israel. Les diréis: Yahvé te bendiga y te guarde. Haga Yahvé resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Vuelva Yahvé su rostro hacia ti y te dé la paz. ¿Veis? Esa era la bendición que daban al pueblo los sacerdotes que habían estado en el Santa. Muy bien. Bueno, pues cuando Zacarías se queda solo dentro del templo, en el Santa,
se le aparece, es el momento de la aparición del ángel. Dice que se le aparece a la derecha del altar y la reacción natural de Zacarías. Dice que tuvo temor, pero el ángel le tranquiliza porque dice que es portador de una buena nueva, de una buena noticia, que su oración ha sido escuchada, por lo que tendrá un hijo que se llamará Juan. Dice que su oración será escuchada. ¿Qué oración sería la que fue escuchada por parte del ángel, por parte del Señor de Zacarías? Hombre, no era normal que Zacarías, siendo ya mayor y viejos como eran Zacarías e Isabel, siguiera orando al Señor porque le diera un hijo, pero sí que habría escuchado tantísimas veces como jóvenes, sí le habrían orado al Señor por ese hijo, y esa es la oración que el Señor, dice el ángel, que ha escuchado la oración de Zacarías. El ángel describe la misión de este niño y se llamará Juan. Dice que el ángel describe la misión de este niño y que el niño se llamará Juan. Su nacimiento será motivo de júbilo para muchos, pero fijaos, motivo de júbilo y de gozo, no tanto familiarmente, que también dijo siempre motivo de gozo y de júbilo en la familia, pero en este caso más este nacimiento tendría, más por lo que este nacimiento tendría de repercusión mesiánica, porque va a ser religiosa mesiánica, va a ser el precursor del Mesías. Y este gozo es porque será grande en la presencia del Señor. ¿Recordáis que Cristo dijo en una ocasión de Juan el Bautista: no hay entre los nacidos de mujer persona, profeta mayor que Juan, el más grande entre los profetas? Y destaca pues su santidad de vida, y con elementos del Antiguo Testamento para indicarnos el grado de consagración a Dios de este niño. Dice que no beberá vino ni bebidas fermentadas. Es la pintura, podríamos decir, de los elementos del Antiguo Testamento de su consagración a Dios. Pero su mayor santidad de vida será que ya desde el seno de su madre está lleno del Espíritu Santo. Fijaos que aquí el Espíritu Santo es el concepto del Espíritu Santo que hay que tomar, es como la acción de Dios. Ellos todavía no tienen conciencia de lo que es la Trinidad, ni de lo que es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, cuando dice que está lleno del Espíritu Santo, es que va a estar lleno de la acción de Dios. Dios va a actuar en él. Y su acción apostólica va a consistir en que convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Porque es verdad que así preparará el camino del Mesías, el camino, la llegada del Mesías. Según los profetas, a su venida el Mesías encontraría un pueblo bien dispuesto a recibirle. Pero además va a ser el precursor del Mesías. Y tenemos ahí dos versículos que hemos leído que son de un gran valor dogmático. Mirad, volver a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, dice, y caminará delante del Señor, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante de él. ¿De quién? Del Señor su Dios. ¿Y delante de quién camina Juan el Bautista? De Jesús. Luego, en la perspectiva de Lucas, Jesús es Dios. Si va a convertir mucho al Señor su Dios y él como precursor camina delante del Señor su Dios, es que el Señor su Dios, Jesús, es Dios. Por eso decía que estos versículos tienen una gran importancia, un gran valor dogmático. Según la interpretación rabínica, el Mesías
antes del Mesías debía venir el profeta Elías, para preparar al pueblo, para ungir al Mesías y presentárselo como el Mesías. Pero el ángel dice que el Bautista es el Elías espiritual, que el mismo Cristo nos dice en otro episodio. Recordáis que dice, ¿estáis esperando Elías? Pues yo os digo que Elías ya ha venido. Leed Mateo 17, 11, 12. 17, 11, 12. Él respondió, sí, Elías vendrá y los restablecerá todos, pero yo os aseguro que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto se les antojó. Vale, hasta ahí. Por eso el Bautista dice que apareció en el espíritu y poder de Elías. Fijaos, Elías era el gran defensor del yavismo, fue el profeta que luchó contra el culto a Baal, es decir, contra la idolatría del pueblo, y ese era el espíritu de Elías, la lucha, el celo contra el culto a Baal, contra la idolatría del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el poder de Elías? Pues ese celo también y esa lucha contra la idolatría de Jezabel, que recordáis Jezabel, la mujer de Acab. Bueno, pues mirad, como deberes podéis mirar en casa y leer un poquito la historia en la primera carta de Reyes, el capítulo 18 y 19, y veréis cómo esta lucha del profeta Elías contra los falsos profetas, la lucha que tiene con ellos, contra Jezabel, la mujer de Acab, contra el mismo Acab, que está pues idolatrado también ya por Jezabel. Es la historia bonita y como deberes podéis leer capítulo 18 y 19 de la primera de Reyes. La frase de reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a los sentimientos de los justos, para preparar así un pueblo bien dispuesto. Bueno, pues significa que la misión del Bautista consiste en lograr ese retorno, esa conversión del pueblo rebelde al que se dirige, para que el corazón de los hijos vuelva al de los padres, es decir, al recto sentimiento de los mayores. Y así el Mesías encontrará en su venida un pueblo bien dispuesto para recibir. Leemos ahora ya los versículos siguientes, que son del 18 al 25. Dijo Zacarías al ángel, ¿de qué modo sabré yo esto? Porque yo soy ya viejo y mi mujer muy avanzada en edad. El ángel le contestó diciendo, yo soy Gabriel, que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena nueva. He aquí que tú estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Sí, hasta el 25. El pueblo esperaba a Zacarías y se maravillaba de que se retardase en el templo. Cuando salió no podía hablar, por donde conocieron que había tenido alguna visión en el templo. Él les hacía señas, pues se había quedado mudo. Cumplidos los días de su servicio, volvióse a su casa. Y después de algunos días concibió Isabel, su mujer, que se ocultó durante 5 meses, diciendo, porque así ha obrado conmigo el Señor, al tiempo que le plugo quitar mi oprobio entre los hombres. Muy bien. Bueno, ¿veis? Ante este anuncio, Zacarías pide una señal al ángel. Fijaos, no es que Zacarías dudara del poder de Dios, porque Zacarías como sacerdote conocería todas las veces que las mujeres estériles por obra de Dios habían tenido un hijo, como era el caso de Sara, la mujer de Abraham, también Raquel, la mujer de Jacob, o Ana, la madre de Samuel. Todas ellas eran estériles y Dios
en su vejez, en su ancianidad, más o menos, pues las concede un hijo. Él conoce esos hechos y no es que dude del poder de Dios, pero algo tuvo que haber de duda cuando se queda mudo, porque dice el ángel no ha creído él en su palabra. En otras muchas ocasiones los personajes piden también una señal y sin embargo no reciben castigo por ello. Mira, si conocemos la historia de Gedeón, Gedeón era uno de los jueces. ¿Sabéis la historia de los jueces? La historia de los jueces es todo un denominador común, siempre se repite lo mismo. El pueblo de Dios, cuando está en bonanza, cuando todo le va bien, se olvida de Dios y hasta que le vienen maldadas. Cuando le vienen maldadas, implora a Dios y Dios le manda un juez, que vuelven a estar en otro tiempo de bonanzas, hasta que se vuelven a olvidar de Dios y se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, como generalmente muchos. Bueno, pues eso les pasaba. Bueno, pues Gedeón, que el Señor le dice que va a Madián, les tenía oprimidos al pueblo, y que va a luchar contra los madianitas, y va a vencer a los madianitas, le dice que me dé una señal y leer, porque está curioso. Mira, ve, esto era lo que yo te comentaba antes, de que todo el Nuevo Testamento te lleva a citas del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento viene a ser como Juan el Bautista con Cristo, el precursor, es como preparación para el Nuevo, y conoces la historia y vas viendo la historia de la salvación a través de esto. Bueno, leer Jueces 6:37. Jueces 6:37. Yo voy a colocar un vellón de lana en la era. Si el rocío cubre solamente el vellón y todo el suelo queda seco, conoceré que por mi mano vas a salvar a Israel como dijiste. Y así fue. Al levantarse de madrugada, exprimió el vellón y con el rocío que sacó de él llenó una taza de agua. Dijo luego Gedeón a Dios: no se encienda tu cólera contra mí, si hablo todavía otra vez. Quiero hacer una nueva prueba con el vellón, que solo el vellón permanezca seco, mientras el rocío cubra todo el suelo. Hízolo Dios así en aquella noche. Vale. ¿Solo el vellón? ¿Ves? Quiero decir, Gedeón pide una prueba, no una prueba, le pide dos. Primero, que sea el vellón solo el que reciba el rocío y la tierra quede libre, y luego al revés, que el rocío caiga sobre la tierra y el vellón. Y Gedeón no recibe ningún castigo por esta prueba que le pide a Dios. Quiero decir que algo debió ver el ángel en la actitud, en Zacarías, para que quedara mudo. Gabriel había sido enviado a Zacarías para darle una buena nueva, pero por su incredulidad queda mudo hasta el cumplimiento de los sucesos. Al salir Zacarías y ver que no podía hablar, pues la gente, el pueblo comprendió que había tenido alguna visión, y terminada esa semana del servicio, porque estaban los turnos, estaban una semana de servicio en el templo, Zacarías vuelve a casa con Isabel. Dice que cuando Isabel se vio fecundada, se ocultó durante 5 meses. Pero fijaos, este ocultarse de Isabel no es por vergüenza. Algunos dicen que era por vergüenza de que está embarazada siendo ya tan mayor. No, es un rasgo de exquisitez, no de pudor. Era la gratitud a Dios por haberla quitado, esa gratitud por haberle quitado el oprobio que tenía ante el pueblo, esa vergüenza pública de la esterilidad, y para dedicar íntegramente a Dios por entero la gratitud de su alma.
Bueno, como hemos llegado casi a la hora y ya como los versículos siguientes nos van a hablar de la anunciación de Jesús, que en Lucas es excepcional, preciosa, y la vamos a ver muy detenidamente, nos quedamos aquí y continuamos el próximo día. Rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantas armas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la mamona, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.